Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es El Alquimista y continuamos con Albion Online. ¿Qué onda, gente? El día de hoy les traigo la continuación de la guía de recolección, enfocándonos por supuesto en cómo hacerlo, o al menos cómo lo hago yo en zonas letales, cómo acceder a dichas zonas, qué set es más recomendable, montura y mucho más, pero además un par de tips pendientes muy importantes del video pasado. Claro que antes de todo esto, momento de spam, no olvides dejar tu like, comentario, activar la campanita para estar siempre advertido de nuevos videos o shorts como este que grafica un poco la vida en zona negra, y por supuesto suscribirte. Ahora sí, arrancamos. Muy bien, vamos a arrancar por lo básico, el set, y acá hay 1000 opciones, pero personalmente recomiendo aquello con lo que te sientas más cómodo. Lamentablemente, aunque vayamos a recolectar, y esto es una de las cosas que me molestan un poco, no vamos a poder hacerlo con nuestro mejor set ni herramientas porque hay una alta probabilidad de que nos ganqueen. Entonces, dentro de lo posible, vamos barato, a no ser que ya tengas una economía súper potente o tu gremio posea un HO, lo cual facilita mucho las cosas. Pero para arrancar con la bolsa 4.1 me parece suficiente. En este caso yo me fui con la mochila de recolector de peletero, pero sí siempre es recomendable llevarte una capa, aunque esto también aumenta la cantidad de gankers que te van a ver atractivo. En el casco a veces uso el de mercenario con el aullido que ralentiza a los enemigos, aunque claro, cuidado porque esto ya te va a dejar engage, ya voy a explicar esto a profundidad. Pero también se puede llevar, por ejemplo, el de agricultor, que básicamente duerme a los enemigos por 3 segundos y te hace invisible también por 3 segundos. En el peto la chaqueta de asesino, que ya te da una invisibilidad durante 7 segundos, pero cuidado que no es igual a la poción de invisibilidad. La chaqueta te aumenta el daño estando invisible, pero mientras estés en un rango de 15 metros. Si salís, se te va, mientras que la poción de invisibilidad te permite ir para donde quieras, pero disminuye el daño. Las botas de minero son de las más usadas a la hora del escape, con la habilidad huida que aumenta muchísimo tu velocidad de movimiento, aunque obviamente te deja silenciado durante 13 segundos. Acá también las botas, por ejemplo, de agricultor te ofrecen otra invisibilidad, pero yo creo que si no escapaste con 2, bueno, ya difícil que lo hagas con 3. Mejor tomar distancia y buscar una mist o un camino baloniano. Si vas únicamente a farmear y sobre todo sin montura de peso, el pastel de cerdo es fundamental para elevar la carga máxima, aunque también está el pastel de ojo muerto, que además te otorga resistencia al control de multitudes, pero claro, es más caro. Y acá lo que les decía sobre sentirse cómodos, no vale la pena copiar algo que nunca usaste y que no te gusta. Por ejemplo, en mi caso hace meses estoy usando arcos, y aunque hayan mejores opciones, como por ejemplo la sangradora, doble filo o tallada, yo me siento más cómodo con un arco. En este caso, por ejemplo, tenemos el disparo helado, que te empuja hacia atrás y ganas distancia con el ganker, aunque también podemos usar la otra habilidad que inmoviliza a los enemigos. Pero claro, lo que les comentaba antes, estas habilidades, así como la del casco, nos van a dejar engage. Esto significa que no podremos escapar del mapa durante unos segundos. Si queremos evitar esto, únicamente nos tenemos que enfocar en el escape, haciéndonos invisibles y tirando las botas. Pero bueno, para ejemplificar un poco, si los gankers tiraron invi y no los viste venir, te desmontaron, bueno, podés tirar el casco. En mi caso sería el disparo helado para tomar distancia, y ahí viene el momento de la verdad, tirar la primera invi y decidir rápidamente para dónde vamos y pensar en esos pocos segundos que puede hacer él o los gankers, pero además mucho cuidado porque si una de sus habilidades nos alcanza, la invisibilidad se detiene. Por eso es bueno el disparo helado y primero tomar distancia. Acto seguido, si tuvimos la suerte de adivinar las intenciones de nuestro enemigo, ahí sí tiramos las botas y nos escapamos como rata por tirante. Realmente con estas botas es bastante complicado que te atrapen, a no ser unas patas de oso, porque la movilidad que tienen es demencial, lo he vivido en carne propia. Nada de sentir vergüenza, gente, ellos vienen de a 10 y no les da vergüenza. Importantísimo la montura. Yo sé que vamos a farmear y vos dirás por qué en este caso estás con un caballo tier 3 que no carga nada. Bueno, campeón básicamente por su habilidad pasiva mensajero. Como vemos, el caballo carga solamente 56 kilogramos, pero a diferencia de monturas de peso como puede ser un buey o un oso, al salir del círculo de la montura el peso máximo se mantiene. Si vos estás farmeando con un buey y te alejas de tu montura, vas a quedar pegado al piso. De todas formas, esto lo expliqué a profundidad en los videos sobre las monturas, se lo voy a estar dejando por acá por si quieren pegarle un vistazo.
Otras opciones serían caballo tier 4 o un ciervo que carga bastante más y es más veloz, pero repito, sobre todo al principio farmeando tan lento y aprendiendo a moverse en estas zonas hay muchas chances de ser gankeado, mejor no regalar tanto. En el caso de ya tener más experiencia, hay variantes más divertidas como el carnero helado con una carga decente, muy buena velocidad, solo 2 segundos de tiempo de espera de galope y su habilidad salto que te hace inmune a los efectos de control de multitudes, debuff y daño hasta tocar el piso. Ahora claro, ¿cómo podemos acceder a estas zonas peligrosas? Bueno, a pesar de lo que dice Boromir, es muy fácil desde los portales de la ciudad, pero cuidado, una vez entres vas a quedar enlazado a este portal por un periodo de 7 días y no vas a poder, por ejemplo, participar de actividades con tus amigos que estén enlazados a otro portal. Me pasó un par de veces. Una vez en el portal vas a encontrarte, por ejemplo, con el cofre de la ciudad principal, en este caso Limhurst, y extremadamente importante antes de salir siempre mandarse la Invi. Usualmente nadie se queda en los primeros mapas a no ser los ratones esperando a que la gente vuelva para emboscarlos. Y con esos 2 minutos invisibles podés alejarte como mínimo un mapa sin que nadie se entere. En mi caso, cuando estoy desde el celular, bueno, les voy a dejar la pantalla de carga para que sufran conmigo. Ahí perdí aproximadamente 20 segundos y básicamente por estas cosas se complica un poquito hacer PvP. En segundo lugar tenemos Last Mist y acá simplemente es llegar a Brecilian y dirigirnos a este portal que nos va a dar la opción de entrar a un mapa típico de zona amarilla, uno letal individual o uno letal para dúos, donde podés ir solo o con un amigo. Eso sí, los mapas dobles son mucho más peligrosos, pero suelen dar más cosas. Para llegar a Caminos de Avalon, bueno, muy fácil, están en todos los mapas, pero van cambiando de lugar y cuidado, esto te envía directamente a Zona Negra. Me gustan bastante, pero es un poco complicado entender la distribución y te podés perder muy fácilmente. Por último, Zona Roja, el más fácil de encontrar, están pegados a los mapas de Zona Amarilla y pequeño dato, les recomendaría que no quiten esa pregunta de seguridad de si de verdad querés entrar a Zona Letal, porque hay ciertas formas de empujarte desde Zona Amarilla si estás AFK. Ojo con eso, en Albion la gente anda con hambre. Bueno, ahora sí, finalmente me busqué un mapa un poco alejado saliendo de Limhurst para buscar un poco de madera, piel y piedra. Recuerden, importantísimo en zonas letales siempre poner la interfaz en 80%, después de un rato te quedas un poquito ciego, pero vas a tener una visión mucho más amplia, además por supuesto en lo posible auriculares y prestar mucha atención. Acá cada sonido puede ser la diferencia entre subirte a tu montura y escapar o terminar en el portal desnudo. Además también, por supuesto, estar muy atento al minimapa. Si salen calaveras, evidentemente el lugar se ha convertido en una zona peligrosa y conviene cambiar de mapa. Era un poquito peligroso dadas las circunstancias y el lag que ya pudieron apreciar, pero no pude resistirme a este aspectito tier 7. El mapa estuvo bastante tranquilo, el problema vino por suerte cuando terminé la grabación y me pasé a la PC para terminar de farmear un poco más y volverme al portal. Lamentablemente o por suerte eso no quedó registrado, pero fue bastante penoso. Yo hice las cosas muy mal, pero él me ganó. Salió no sé de dónde, me desmontó y lo primero que hice fue tirar la Invi. Por suerte era más manco que yo, o sea, hacia la izquierda tenía el portal para cambiar de mapa. Y el ganker se fue hacia la derecha. Nunca visto. Después metí botas y para cuando se dio cuenta yo ya estaba montado. Cuidado con esto, al fin y al cabo lo más importante siempre es no paniquear y tener el plan lo más claro posible. En mi caso la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Ya me estaba volviendo a olvidar de un dato muy importante para los recolectores. Como pudieron ver ahí, cuando llegamos al 20% de fama de recolección en una rama, tenemos la posibilidad de directamente pasar al próximo nivel para aumentar un poco la velocidad.
utilizando los puntos de habilidad. En los primeros niveles de la rama nos va a pedir pocos puntos, pero esto va en aumento y créanme que son vitales y son una de las razones más potentes para conseguir ese premium y esos 30 puntos diarios. Recomendación: no se gasten esos puntos en nada que no sea recolección, porque maxear las ramas sin ellos es un laburo imposible. Hello there. Y bueno gente, vamos llegando al final. En este caso el farmeo fue de unos cuantos minutos nomás, porque la grabación se me cortaba a cada rato y peligroso. Pero si tienen curiosidad cómo es farmear un rato en cada una de las zonas letales, les dejo este video que subí no hace mucho recolectando en zona roja, zona negra, caminos y mis letales. Antes de irme quiero agradecerles muchísimo a todos por su apoyo. Somos más de 1400 solamente en marzo, creo que se sumaron alrededor de 500 personas, es absolutamente increíble y bueno, de corazón muchísimas gracias. Creo que pronto se viene anuncio de sorteo y alguna cosita más seguramente para los próximos días. Espero hayan disfrutado del video y la información les sea de utilidad. Si quieren agregar algo que me haya faltado, no olviden dejármelo en comentarios después de dejar su maravilloso like, activar la campanita y suscribirse. Vamos por los 1500. Nada más gente, les mando un fuerte abrazo. Yo fui el Alquimista y nos vemos en un próximo video de Albion Online.